El Evangelio para esta ocasión, según Mateo, capítulo 9, comenzando a leer en el 9 al 13 y luego del 18 al 26. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Y al oír esto, él dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa: misericordia quiero, no sacrificio. Porque no he venido a sanar a los justos, sino a los pecadores. Mientras les decía estas cosas, he aquí vino un oficial de la sinagoga que se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús, lo siguió y también sus discípulos. Y he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, pues decía que si tan solo toco el manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Y cuando Jesús entró a la casa del oficial y vio a los flautistas y el gentío ruidoso con un desorden, les dijo: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando los había echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano y la niña se levantó. Esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Hasta aquí el Evangelio para esta oración. Alabanza sea oh Cristo. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. En este día, Mateo tiene unas narrativas en las cuales se describen unas señales, pues, unos eventos milagrosos, pero también al principio está un relato de llamada y puede verse como algo también sorprendente, o el poder de la palabra de Dios, porque simplemente dice: sígueme. Y Mateo, ¿qué hizo? Lo siguió. Hemos escuchado este relato también en la versión de Lucas el año pasado, como decíamos esta mañana, y por eso pues el año pasado tomamos como centro la lectura de la mujer del flujo de sangre. En esta ocasión vamos a tratar de entonces trabajar algo de cada escena aquí. Por un lado, quería comenzar
que aunque estas escenas hay relatos milagrosos, hay dos ahí, ¿verdad? El de la hija del jefe de la sinagoga, que en el otro evangelio tiene nombre, se llama Jairo, aquí no dice el nombre, pero el de la mujer de flujo, como mencionamos también, ¿verdad? Recuerden siempre, es importante de que sepamos que los milagros de por sí no es un fin, no tienen un fin propio, o sea, no es solo el milagro, sino que el milagro se ve como es una señal, o sea que no tiene un fin en sí mismo, sino que señala hacia algo más importante, ¿verdad? Como una señal que vamos por el camino y vemos la señal, ahí no es el destino final. El destino final es a donde señala la señal, ¿verdad? Donde señala la señal. Así que el milagro, más allá de un fin en sí mismo, el milagro es una señal que nos lleva a alcanzar, y en este caso, la llenura de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios revelado y encarnado en Jesucristo. La comunión del Espíritu Santo. Los milagros de Jesús nos encaminan a ver, a creer y a participar de las misericordias de Dios, de la compasión de Dios, de la justicia de Dios, de la bondad de Dios, el llamado, las enseñanzas, la proclamación, el testimonio y el seguimiento, como le dijo Mateo, ¿verdad? Sígueme. Y el servicio a la causa del reino y la buena noticia de Dios. O sea que si el milagro nos lleva a Jesús, si el milagro nos lleva al amor de Dios, si el milagro nos lleva a la comunión con el Espíritu Santo, si el milagro nos lleva a servir la causa del reino, entonces el milagro tiene ese sentido de señal para nosotros, ¿no? Porque a veces nos quedamos solamente en lo fenomenológico del milagro, pero el milagro tiene algo más allá. Y en este caso también está la situación de que esos milagros están en un contexto en el cual hay una batalla entre Jesús, los fariseos, los escribas, y hay un conflicto profético, es lo que se llama en este caso. Así que hay relatos de milagros que son relatos de milagros per se, pero en este caso, aunque hay unos actos milagrosos, el problema es que hay un conflicto profético de Jesús con los fariseos y los maestros de la ley que se aferraban a la letra de la ley. Y por eso nosotros encontramos que Jesús le dice: misericordia quiero, y no sacrificio. Ellos estaban solamente, bueno, pues lo que tenemos que hacer es cumplir con esa ley. Y si tengo que orar 6 veces al día, oro 6 veces al día. Y si tengo que... pero era como un acto de, digamos, yo cumplí con esto, así que me tengo que ganar el favor con Dios. Y Jesús está diciendo: no, esto no es así. Misericordia quiero, no sacrificio. Vivan la fe para con Dios. No porque yo cumpla con esto como si fuera, bueno, pues estoy acumulando los puntos delante de Dios. No es así. Veamos, ¿verdad? Y entonces no hemos descubierto lo que es la gracia de Dios. No hemos descubierto la misericordia, y esa fe entonces no está siendo una genuina para con Dios, ¿verdad? Es importante eso, lo vamos a ver, ¿verdad? Jesús no hace acepción de personas, pero a los escribas y los maestros de la ley hacían acepción de personas, ¿verdad? Mateo era un cobrador de impuestos. El Evangelio y lo grande que dijimos ahorita, ¿verdad? Es que él dice: sígueme, y enseguida él responde, ¿verdad? Así que tenemos que, si fuéramos a analizarlo a cómo se hacen las cosas hoy, ¿verdad? Por ejemplo, en el mundo del trabajo, Jesús le hizo una entrevista previa a Mateo antes de decirle: sígueme. O espérate, vamos a hacerte una entrevista y entonces, bueno, yo te digo si me sigues o no, ¿verdad? Jesús le pide una carta de referencia
¿Dónde está la carta de referencia antes de ellos decirle que me sigan? Jesús le pide un certificado de antecedentes penales a Mateo, o simplemente le dice, sígueme, ¿verdad? Jesús le pide, buena conducta, ¿verdad? También certificado de buena conducta. O le manda a hacer una investigación de crédito, a ver si, o le manda a hacer una investigación de reputación. Se puso a entrevistar a los vecinos para ver si Mateo era bueno o no, o si cumplía con los criterios, ¿verdad? Jesús no hizo nada de eso. No hace acepción de personas. Quiere que todos nos salvemos, ¿verdad? Nos llama a todos. Te llama a ti, te llama a mí, llama al vecino, llama a todos. Hasta incluso al pueblo piense, ese es más malo, hasta ese es Jesús llama. No hay nadie que Jesús no quiera llamar y no siga llamando, ¿verdad? Jesús solo se acerca y le dice, sígueme, y esa sola palabra de Jesús se impregna, en esa palabra de Jesús se impregna la gracia de perdón, la gracia de reconciliación, la gracia de sanación, de liberación, de misericordia y de paz para ese cobrador de impuestos. Pero entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que los fariseos y los maestros de la ley pues decían, bueno, pues si este está cobrando los impuestos, este está trabajando para el Imperio Romano. Y como los cobradores de impuestos tenían fama de que también se llevaban algo de lo que cobraban para su bolsillo y todas estas cosas, pues ellos creían que ¿cómo puede ser que Jesús llame a Mateo un cobrador de impuestos si ese es un tipo, un pecador, si ese tipo es un traicionero, si ese tipo es, o sea, ¿cómo va a llamar a ese? Pues a ese Jesús llamó y ese respondió. Mas, sin embargo, ellos habían estado detrás de él en el camino, los fariseos y los escribas habían estado detrás de él en el camino y allá habían visto actos portentosos de Dios y ya habían escuchado la palabra de Jesús, pero todavía le querían seguir. Le querían seguir para ver por dónde lo cogen, por dónde lo atajan. No querían creer en él, en su palabra. Entonces ellos están hablando de aquel otro, pero ellos no se miran a sí mismos. Entonces tratan de buscar en la palabra de Dios todo lo que puede hacer para descartar a ese. Entonces por eso es que Jesús dice, misericordia quiero, no sacrificio. Interpretaban la ley en contra de los recaudadores de impuestos, tildándole de pillos, traicioneros, pecadores, todas estas cosas. Jesús le dice, entonces lo que le está diciendo, abran su mente, abran su corazón, no sean duros de servir, abren su alma para con la misión, los ministerios, y les dice ir y aprender y pongan en práctica la verdadera espiritualidad de la ley, y por eso es que le dice misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Puedo hacer un montón de oraciones, puedo dar los diezmos, puedo dar, pero si no tengo misericordia, como diría Pablo, puedo hablar en lengua, puedo hacer todo un montón de cosas, pero si no tengo ¿qué? Amor, de nada me sirve, ¿verdad? Eso es lo que le pasaba a ellos, ¿verdad? Mientras ellos se mantenían acusando, discriminando, menospreciando, marginando, juzgando y condenando incluso a la gente o cancelando, a usar una palabra de hoy, que los cancelan, ¿verdad? Pues Jesús, ¿qué hace? Se sienta a la mesa a comer con los pecadores y con los impuros. Y eso los levanta más. Pero ¿cómo es posible que se sienta a comer con los pecadores impuros? Ellos necesitan sanación. Ellos necesitan misericordia. Ellos necesitan llegar al camino recto. Más sin embargo, ustedes creen que están en el camino recto, pero se pasan juzgando y condenando a la gente. Así no es que quiere Dios trabajar. Dios quiere reconciliar, Dios quiere perdonar, Dios quiere sanar. Dios se preocupa por el que más necesita, ¿verdad? Hagan lo mismo, le está diciendo, pero ellos no quieren, ¿verdad? Mateo nos mueve, ¿verdad? Nos enseña ahí, ¿verdad? Entonces vamos a movernos al otro, que es lo que sucede después. Llega entonces líder de la sinagoga. Wow, entonces este líder de la sinagoga como que ese no fue como los fariseos y como los maestros de la ley, ¿verdad? Este líder de la sinagoga dijo, espérate,
aquí hay una situación, yo creo que este hombre es el que me puede ayudar. Y ha escuchado a Jesús y dice, espérate, mi hija acaba de morir. Aunque sé que acaba de morir, de alguna manera yo creo que él puede hacer algo. Y va a donde Jesús. Va, el principal de la sinagoga, va a donde Jesús. No tiene miedo, o tiene la fe que ya va sintiendo, que ya va experimentando, no le impide, ¿verdad? Dice, aunque yo sea líder de la sinagoga, yo voy a ir a donde este Jesús, que algunos de mis compañeros o de los fariseos hablan mal de él, pero yo voy a ir a donde él. Yo sé que él puede hacer algo, ¿verdad? Por mí, ¿verdad? Y ahí se mueve y se arriesga a perder su reputación como líder de la sinagoga, pero dice, este hombre puede hacer algo por mí, ¿verdad? Y la situación no era fácil, ya se había muerto la niña, ¿verdad? Entonces, pues, recibe esa gracia que salta para la fe. En el Emanuel, él ya está viviendo esa fe de ese Dios que está con nosotros en la persona de Jesús. Y entonces aquí vuelve a romper Jesús con las interpretaciones literales. ¿Por qué? Porque vemos que cuando él llega a la casa, ¿él qué hace? Él manda a salir a la gente, entra con el hombre, el papá, y ¿qué hace? Toca a la niña, le toma la mano y la niña se levanta, ¿verdad? Pero los fariseos entonces se escandalizan con eso, ¿Por qué? Porque para ellos era la letra de la ley. Entonces la letra de la ley pues decía que uno no podía tocar un cuerpo de una persona muerta, o no podía ni siquiera caminar sobre la tumba. Eso me acuerdo yo cuando era chiquito, que a veces uno iba al cementerio con mami, y nosotros nos trepamos por todos lados. Mira, muchacho, no te estés trepando por la tumba, camina por aquí, no te estés trepando por las tumbas, ¿verdad? Pero mami lo que decía es, bueno, respeta, ¿verdad? No te pongas a desordenar. Pero en el caso de la Biblia, pues pasar por encima de una tumba era algo que te ponía a ti como pecador, como impuro, como inmundo, ¿verdad? Pues así, ¿verdad? Impureza ritual, ¿verdad? A tocar a alguien. O sea, que no podía entrar a la sinagoga o a los santuarios o participar de los rituales por haber tocado un muerto. Es decir, el contacto con la muerte era interpretado como quedar en estado de inmundicia. Contrario a la interpretación de la ley, de la letra de la ley, ¿qué es lo que hace Jesús? Él llega, toca, toma a la niña se levanta, vuelve a la vida, ya estaba muerta y vuelve a la vida. Jesús no se contaminó, ni quedó en pecado, ni mucho menos en inmundicia, sino contrario, su toque, el tomarla de la mano, la revive, renueva, da vida, como Dios da vida. Dios estaba ahí en Cristo. Era el Emanuel, ¿verdad?, que tenía ese poder en su misericordia y en su amor de revivir a aquella niña como lo hizo en aquel momento. El poder demuestra la santidad también, que crea, que da, que devuelve la vida. La muerte, por tanto, no tenía ni tiene aún la última palabra sobre la vida de Jesús, como lo demostró en la cruz. Pues así lo demuestra ahora, reviviendo a aquella hija de aquel líder de la sinagoga. Pues sanó entonces las heridas de su corazón, de su alma. No solamente la sanó, la revivió, sino que sanó las heridas y el corazón y el alma del padre, que estaba en angustia, en proceso de pérdida, en dolor, en aflicción, de la familia también. Y no solamente eso, sino de la sinagoga, porque tuvo que haber llegado esa noticia allá, ¿verdad? Y la comunidad alrededor, aquellos que estaban gritando y tocando flauta y tomando un desorden,
y que se burlaron de Jesús, viendo a la niña viva, deberían de estar por lo menos asombrados o anonadados de lo que pasó. Y todo es la misericordia, ¿ves? Fue un acto milagroso, pero todo apunta a la misericordia y al amor de Dios. Ese poder para liberar, sanar, dar vida. ¿Creemos en ese Jesús? Una pregunta. Por último, porque ya no, oye, estoy un poquito ahí, pero vamos a ver si podemos entonces narrar otra vez lo que el año pasado discutimos con más saciedad, ¿verdad? Sobre la mujer del flujo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Porque entre que él va caminando con el líder de la sinagoga hasta la casa, entonces pasa este evento de la mujer del flujo, ¿verdad? Su condición, como habíamos dicho el año pasado, era crónica. Las esperanzas de vida para ella eran muy pocas. Ella había gastado todo lo que tenía en doctores. Así que el estado de pobreza de ella era grande, era una miseria extrema. Estaba en peligro de muerte. Estaba casi muerta en vida, ¿verdad? En vida. Porque 12 años con una enfermedad crónica de flujo de sangre. Tenía anemia y un montón de otras cosas más. Yo no soy doctor, ¿verdad? Pero un montón de cosas más pudieran tener, ¿verdad? No sabemos el diagnóstico, ¿verdad? Pero sabemos que era un flujo de sangre. Otra vez, los fariseos y los maestros de la ley, ¿verdad? Llevaban las cosas por la letra de la ley y no el espíritu de la ley, que es la misericordia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque una mujer que tuviera flujo de sangre, o por ahí, voy a decir la palabra, menstruación, ¿verdad? No podía estar tocando a nadie, ¿verdad? Y una mujer, ella tenía 12 años con ese flujo de sangre, pues imagínense, pues más todavía. Era declarada impura. Era declarada, por tanto, no podía entrar en contacto con nadie y mucho menos estar en público. ¿Y qué fue? La fe. La fe otra vez. La fe en que Jesús, Dios tiene que estar. Yo creo que Dios está en él. Yo voy a ir a donde él. Yo voy a ir, aunque yo no puedo estar en público, aunque no puedo estar en contacto con la gente, yo me voy a ir por detrás, por ahí, y aunque yo toque el borde de su vestido, ¿verdad? Aunque que yo toque yo sé que él va a hacer algo. Y de efecto, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Así que vemos como que para los fariseos ella estaba condenada por impura y por inmunda, ¿verdad? Pero para Jesús no. Yo he venido, ¿verdad?, a dar sanidad. Yo he venido a dar vida en abundancia, como dice Juan en su evangelio. Nuevamente vemos que la gracia de la fe lleva a confiar, en este caso a esta mujer, en esa misericordia de Dios encarnada, revelada en Cristo, identificada en esa persona de Jesús. Con solo tocar el borde del vestido fue suficiente para sanar, más allá de ser sanada de su enfermedad, recibir de Jesús al decir: hija, ánimo, tu fe te ha sanado. Eso puede ser Jesús con todos nosotros y con todas aquellas a quienes nosotros vayamos en el nombre de Jesús a proclamar ese amor, esa misericordia, esa compasión de Jesús. La semana que viene vamos a ver ese texto que se repite varias veces, que Jesús, cuando veía a la multitud con sus enfermedades, con sus situaciones terribles de vida, con sus procesos en los cuales pues estaban atormentados por el mal y todas estas cosas, ¿qué es lo que dice el Evangelio? Que Jesús dejaba todo porque tenía tanta compasión por ellos que se ponía a servirle, y a veces estaba desde noche, desde por la mañana hasta la noche haciendo eso. Era tanta la compasión de Jesús, ¿verdad? Y ahora que Él nos está llamando a cada uno de nosotros diciendo: sígueme, no vamos entonces a ir detrás de Jesús con ese mismo espíritu compasivo, con ese mismo espíritu de sanar los corazones y las almas de nuestra gente,
de llamar a los otros sin mirar, sin estar haciendo los exámenes de si es bueno o no, o si les predico o no. No, a ese yo no le voy a predicar porque es un sinvergüenza. No, no. Jesús llama como te llamó a ti, aún siendo pecador. A mí, aún siendo pecador, nos perdonó, nos reconcilia, y a cada rato se pasa haciéndolo con nosotros. ¿Cómo nosotros no nos vamos a hacer con los demás? Así que la pastora Lori Borrón, con eso termino, ¿verdad? Diciendo en su comentario a el Seminario Luterano de Minnesota, dice así, yo lo traduje al español, hay personas que hoy también son señaladas, son canceladas, son llamadas como condenadas, como inmundas. Hay personas que encontramos sin hogar en las ciudades, en las calles, ¿verdad? La encontramos sin hogar, es decir, algo malo tuvo que haber hecho, porque si está en la calle es porque él se la buscó, si está en la calle es porque es un sinvergüenza. Le empezamos a poner sello y le empezamos pero no hacemos nada a veces por ello, ¿verdad? Hay personas que a veces porque simplemente son solteras. Ay, pero ¿qué te pasa? Pero un jamón. Ay, pero mira, ¿por qué tú te casas? Pero mira, ¿y qué te pasa? ¿Y tú? Y empiezas ahí y le ponen el sello de esto, ese será lo otro, ya usted sabe, no tengo que profundizar mucho. Hay personas todavía de la comunidad, esto lo dice la pastora, pero yo también lo repito, de la comunidad LGBT y por ahí plus, ¿verdad? Que todavía a veces expresan su fe para con Dios, pero esto no puede tener fe, esto no puede ser cristiano. Si él es de esa comunidad y lo cancelamos, le ponemos el sello, están condenados, van para el infierno, y por ahí para allá. Recuerda, ¿verdad? Al principio, la carta de recomendación. Las personas positivas de HIV, ya no tanto, pero al principio yo recuerdo como la gente hablaba de ello. Pues si tiene SIDA, si tiene HIV, si es positivo, eres un sinvergüenza, porque en algún sitio no tuvo que venir esta mujer, ¿verdad? No me recuerdo el nombre de ella, que fue famosa. Era esposa de su esposo. No hizo nada malo, simplemente el esposo se lo pegó a ella. Entonces ella fue el símbolo de esa causa, como diciendo, mire, no tiene que ver, puede darle a cualquiera, y aún si la persona hubiera tenido una vida desordenada o todo lo que fuera, Dios no lo va a ver con misericordia, Dios no lo va a ver con amor. Alguien que ha tenido una vida que no es la propia, alguien que ha tenido una vida desviada, alguien que ha tenido una vida, no, Dios está en amor para ella también. O no pensamos que Dios no pueda querer que todos lleguen al conocimiento, a la fe, al amor que Él les ofrece. Dios no quiere que nadie se pierda. Así que a veces nosotros lo cancelamos. Ese está condenado, se va para el infierno derechito. Así es. ¿Quién somos nosotros para juzgar? No es Dios el que juzga. Dios es el único que juzga. Así que nosotros debemos estar en la actitud de ¿quién? De Jesús. Amar, tener misericordia, tener compasión, ¿verdad? Así que pues vemos cómo, ¿verdad? Esto nos ayuda, ¿verdad? A trabajar con las situaciones de prejuicio, estereotipos, acusaciones, juicios, ¿verdad? O posibles sentencias, o exclusiones, o alejamiento, o marginación, o víctimas de insultos, o de burlas, o de maltratos, ¿verdad? Hacia los demás, porque sean diferentes a nosotros, o a ti, o al grupo, o a tu grupo, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Dónde estaba? Sentado con los pecadores y con los cobradores de impuestos. Eso fue lo que hizo Jesús. Y los fariseos trataron de echarle mano, pero él dice, misericordia quiero, no sacrificio. La espiritualidad de la misericordia, la gracia, la bondad y el amor de Dios nos exhortan a la hospitalidad,
a la generosidad, a la búsqueda de unidad o inclusión, aún en medio de la diversidad. Jesús vino para sanar, para perdonar, para libertar y para reconciliar. No peleemos contra Dios, sino abramos nuestro corazón y dejemos que el amor fluya de nuestra vida y compartamos con todo prójimo, especialmente con los más necesitados. Que así sea y que la paz que sobrepasa todo este mundo guarde nuestra mente y corazón.